Osaka es una de las ciudades más increíbles de Japón, pero por poco me deja durmiendo en la calle. He preparado la guía perfecta de 72 horas para que disfrutes de la capital del street food, pero también para que no cometas el error que casi arruina mi viaje. Desde hoteles que se evaporan hasta un ramen secreto escondido bajo el Glico-man. Olvida todo lo que sabes de Tokio, esto es Osaka y vamos a exprimirla al máximo. Empezamos. Si buscan dónde hospedarse, la respuesta es simple: Namba. Es el corazón palpitante de Osaka, lo tiene todo, una conectividad imbatible, opciones infinitas para comer y honestamente la mejor energía de la ciudad. Pero ojo, dentro de Namba hay niveles. Yo elegí el Namba Oriental Hotel y les digo de una vez, una de sus amenidades me voló la cabeza por completo. El hotel tiene una máquina de vacío para comprimir tu ropa y lo mejor de todo es gratis. Parece una tontería hasta que te das cuenta de que te va a salvar la vida y el espacio para todas las compras que vas a hacer aquí. Digamos que esta amenidad no es algo que nadie considera, pero una vez que tienes acceso a ella, hace una gran diferencia. Además, el desayuno es espectacular, incluido en el precio, y tienen un lounge con bebidas y snack gratis, perfecto para recargar energía después de un día de exploración. Y la lavandería es gratuita. Hablemos de números. Pagué un total de $358 por 2 noches, con desayunos incluidos, pero aquí les va el consejo de oro. Esta fue una tarifa especial. Si piensan quedarse aquí, regístrense en el Club Oriental. Es totalmente gratis y solo por suscribirme me dieron un 30% de descuento. No reserven sin antes hacer esto. Ahora vamos y les voy a mostrar la habitación. Ok, entrando aquí está un closet, pantuflas. Aquí estamos dentro de la habitación. Baño, por supuesto, con bidet, no puede faltar, indispensable. Esta es la ducha, con tina bastante grande. Está bastante amplio, la verdad, mucho más grande que el hotel en Tokio. Esta habitación, cama, TV. Esto debe ser una mini refri. Y aquí hay tazas y café. Ahí está la máquina. Una cafetera de olla caliente. Bolso para lavandería. Y pijamas. Esta máquina, no sé para qué es. En Tokio había una también, pero ni idea. Y esta es la vista, que no es nada del otro mundo, la verdad, pero si ustedes estuvieran, bueno, ahora les muestro después, la ubicación está simple y sencillamente perfecta. Estoy bastante feliz con este hotel, la verdad. Este sillón aquí está genial, también como para sentarse y relajarse un poco. Incluye desayuno, cosa que me parece excelente. Aquí tiene un speaker, una alarma y unos controles que no sé de qué son. Después lo voy a tocar a ver qué para qué sirven, porque no sé. Reading, ok, es para controlar las luces. Perfecto. Aquí se controla qué tan fuerte va a ser la luz. Perfecto. Genial. Este fue el recorrido de la habitación. Con las maletas en el hotel, es hora de lanzarse a las calles. Lo primero que notas en Namba es que Osaka tiene una vibra totalmente distinta a la de Tokio. Es mucho más accesible y amigable para los peatones. Caminar aquí no es solo fácil, sino que es la mejor forma de absorber toda la energía que hace única a esta ciudad. Después de un rato caminando, llegamos al epicentro, Dotonbori. Todo el mundo viene aquí por la foto con el famoso Glico-man, pero justo debajo de una de las vallas más famosas del mundo está el Ramen Hayashida. Cualquiera pensaría que por la ubicación es una trampa para turistas, pero créanme, yo lo probé y es una joya que está escondida a plena vista, porque la gente está demasiado ocupada mirando hacia arriba. Este es el sabor real de Osaka, así es como se empieza el viaje con el pie derecho. Si vienen a Osaka, aquí, bueno, sí se puede usar el arigato gozaimasu, pero
tienen una palabra específica para decir gracias, que es okiri. Así que si la usan, van a ver cómo la gente se pone toda feliz, porque es muy específica. Okini. Después de una cena de campeones, hora de ir a dormir al hotel, porque mañana les voy a mostrar los lugares que van a hacer que se enamoren de Osaka de la misma manera que me pasó a mí. Después de un delicioso desayuno en el hotel, hora de comenzar a explorar, pero les cuento que este es el día más cargado de toda la guía. Vamos a cruzar la ciudad de lo espiritual a lo moderno, así que pónganse zapatos cómodos porque Osaka no perdona. Empezamos fuerte en el santuario Namba Yasaka. Aquí se encuentra esta increíble cabeza de león de 12 metros de altura. No esté ahí solo de adorno o para tomarse fotos. Su misión es devorar la mala suerte. El mejor lugar para comenzar llenos de buenas vibras. Nuestra siguiente parada es el icónico Castillo de Osaka, pero prepárense, para llegar a él les espera una caminata de al menos 20 minutos por el enorme parque que lo rodea. Sin duda alguna, esta es una parada imprescindible y las fotos aquí son obligatorias. Por cierto, otro consejo, no paguen para ir al interior. Aunque por fuera es impresionante después de investigar y leer muchas reseñas, el consenso es el mismo. El interior es decepcionante comparado con la fachada. Así que mejor, ahorren ese dinero, quédense por fuera y disfruten de caminar alrededor de las murallas. Es totalmente gratis y las vistas son geniales. Y es aquí donde realmente se siente la magia de este lugar. Después del castillo de Osaka saltamos directamente a Shinsekai. Mi recomendación, vayan directo a la torre Tsutenkaku. Si buscan adrenalina, láncense por el Tower Slider. Es un tobogán de 21 metros que rodea la estructura. Es una locura. Si les está gustando esta vibra en Osaka, no olviden suscribirse. Mi meta es ayudarlos para que su viaje a Japón sea perfecto y sin cometer los errores que yo cometí. Por cierto, también den un like al video y continuamos. Con la energía arriba, hora de subir a la torre. La experiencia comienza con la exhibición de Kinnikuman, un rincón lleno de nostalgia para los amantes del anime retro. Ya arriba, las vistas de Osaka desde el interior son geniales, pero el verdadero premio está en el punto más alto. Si se atreven, suban hasta la plataforma exterior para caminar literalmente sobre el vacío con el suelo de cristal bajo sus pies. Es una sensación de otro nivel. Esta experiencia de la torre con la exhibición y las vistas cuesta solo 1500 yen, una inversión que vale totalmente la pena por la perspectiva que te vas a llevar de la ciudad. Pero no se queden solo con la torre. Shinsekai es el barrio retro con más personalidad de Osaka. Es enorme y pueden pasar horas aquí absorbiendo el ambiente. Mientras caminan, busquen a Ebisu, el dios sonriente de la fortuna. Aquí es prácticamente un superhéroe y lo van a ver por todos lados. Para cerrar la tarde hice algo diferente y probé mis habilidades en un puesto de arquería tradicional japonesa. Así que entre la comida, los juegos y las vistas en Shinsekai van a encontrar mucha diversión. Para recuperar el aliento crucé el Tennoji Park. Es un pulmón verde increíble en medio de la ciudad. Es el lugar ideal para ver a los locales relajarse y tomar fotos increíbles. Nada mejor que un poco de silencio y naturaleza y tranquilidad para contrastar con las multitudes y el bullicio de la ciudad. La siguiente parada es Shiten-no-ji, una reliquia que sobrevive en medio de la modernidad de Osaka. Es uno de los templos más antiguos del país, pero el verdadero secreto es su pagoda. A diferencia de otros templos en Japón donde solo puedes verlas por fuera, aquí puedes entrar y subir sus 5 niveles, sentir el olor de madera antigua y el escuchar el crujido de los escalones mientras asciendes es sencillamente otro nivel de conexión con la cultura japonesa.
Ahora prepárense para esta recomendación, me refiero al restaurante Sutai. Está justo a las afueras del templo. Es el momento de probar la auténtica Kobe beef. Después de un día tan intenso, les juro que morder esa carne que se deshace en la boca es honestamente una experiencia religiosa. Y por supuesto, hay que acompañarla de un sake tradicional para elevar el nivel. Es satisfacción garantizada al 100%. Lejos de las trampas para turistas y apoyando a los negocios locales. Eso hace que la comida sepa mucho mejor. Les dejo la dirección exacta de este restaurante en la descripción del video para que no se lo pierdan. Si no se quieren enfermar en su viaje, en Japón, aquí en las farmacias venden estas cajitas con líquidos que es una mezcla de vitaminas. Y son mucho mejores que las que ven por todos lados que dice vitamina C, las cuales he estado probando, pero me dijo la muchacha de la farmacia que estas son mucho mejores. Tómenlo en cuenta para que no se enfermen en su viaje. One of this strawberry with Strawberry hot? yes. Okay. Arigatou gozaimasu. Tiene, creo que es strawberry, fresas y crema, pero no estoy seguro, o sea, si viene, ¿cómo se llama? 500 yen, muy rico. Y si todavía tienen energía, cierren el día como yo, explorando la vida nocturna. Al final, terminé en un karaoke bar. Siendo muy honesto, no era mi primera opción, pero sí les digo que cuando empezaron a sonar los intros de anime, la vibra cambió por completo y ver los locales cantar con tanta pasión me llenó de nostalgia y me hizo darme cuenta que ese gran sueño de explorar Japón que tenía desde adolescente finalmente se había materializado. Así cerré un día intenso, pero con el corazón lleno y enamorado de Osaka. Día 2 en Osaka. Después de recargar las pilas, empezamos la mañana con algo de shopping y por supuesto disfrutando del ambiente de Dotonbori de día. Aunque las multitudes y el bullicio no descansan a ninguna hora, no se distraigan demasiado con las tiendas porque el destino principal de hoy está a un corto viaje en tren de distancia. A tan solo 45 minutos llegamos a Nara, la que fue la primera capital permanente de Japón. Si vienen a Osaka, esta es una escapada innegociable. Aquí los ciervos caminan libres por todo el parque y aunque parecen peluches que te saludan con reverencia, no se confíen, son expertos en detectar comida y si huelen que tienes las famosas galletas que venden alrededor para alimentarlos, te van a seguir sin piedad. Es una experiencia única, donde la historia antigua y la naturaleza conviven en un mismo lugar. Después de Nara empezó el momento más estresante que he tenido en todos mis viajes, así que pongámosle una pausa a la guía y les voy a contar por qué casi que tuve que dormir en la calle esa noche. Hora de contarles lo que me pasó en Osaka y casi quedo durmiendo en la calle. Osaka me gustó tanto que en lugar de pasar 2 noches decidí extender el viaje a 3. Por supuesto, la primera opción fue buscar el hotel donde me estaba quedando, el Namba Oriental. De hecho, solo tenían una habitación por $700 la noche. Jamás iba a pagar eso. Entonces me puse a buscar en Google y en las otras aplicaciones, Hotel Tonight, Hotwire, bla, bla, bla. Para esa misma noche me dice, hay muchas opciones, baratísimas. No me voy a estresar. Mañana voy a hacer lo mismo. Reviso. Y la primera que encuentre que me guste, que quede cerca, lo buqueo y listo. Ya, perfecto. Como vieron, fui de shopping, Nara, de viaje de vuelta, en el tren, me puse a buscar. Y no había nada. Y no es que estaba buscando solamente en la misma zona donde me estaba quedando. Busqué 30, 40 minutos en tren. Busqué hasta Kioto. Nada, sold out. Busqué Love Hotels, busqué Capsule Hotels,
nada. Airbnbs, nada. Yo decía, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Jamás había visto semejante cosa en una ciudad. En todo el tiempo que he viajado, nunca, siempre hay un hotel, una habitación, bla, bla, bla. Al fin y al cabo tenía una reservación para esa trampa de turistas, que es el tour que se hace en el canal en Dotonbori. Es como 20 minutos. Si me preguntan qué recuerdo de ese tour, nada. Al final busqué buscando en Google me salió una página son esas que hacen como outsourcing para hacer reservaciones en hotel, y me salió una reservación, por cierto, baratísima, en el Holiday Inn detrás del Don Quijote en Dotonbori. O sea, perfecto, no podía pedirle más a la vida. Fui al hotel, agarré las maletas, me fui hacia el otro hotel y dije, tengo una reservación, todo normal. Ok. ¿Tiene un email o confirmación? Sí, aquí tengo. Por supuesto, todo me lo mandaron normal. Y me dice el man del hotel, ay, no encuentro la reservación, qué raro. Intente comunicarse con la página que hizo la reserva. Yo, ok, tengo un segundo. Voy, les mando un correo, empiezo a llamarlos. Cuando llamo, nada, nadie contestaba. Segunda vez llamando, nada. Correo, nada. Después de como 10 minutos intentando, estaba súper estresado porque perfecto. No tengo dónde dormir y me están estafando. Tuve que llamar a la tarjeta de crédito. Cancélera. No más transacciones. Mándeme una nueva. Perfecto. Voy donde el recepcionista y le digo, vieras, creo que me estafaron. Y yo súper cesado. Entonces digo, por pura casualidad no tiene una habitación para hoy en la noche. Así como por favor, ayúdeme. Y me dice, ¿es solo hoy? Yo, sí, solo hoy. Mañana voy para Kyoto y listo. Y dice, déjeme ver. Sí, tengo una. Y yo, por supuesto, en Google decía que no tiene nada, pero fue como básicamente un milagro. Él se apiadó de mi alma cuando me vio tan estresado. Al fin y al cabo, pasé la noche en ese hotel. Perfecto. Al día siguiente, me manda un correo la página esta, que dije yo, o sea, perfecto. Me perdí como $150, algo así. Me dice, ay, disculpe, fue un error del sistema, no tenía reservaciones, aquí está la devolución de su dinero. Y yo, o sea, me estresé tanto por la tarjeta y todo, al fin y al cabo no perdí dinero, encontré hotel y una lección que vale oro que se las estoy pasando: no sean tan flexibles en Japón. Así que evítense un dolor de cabeza y sí, tómense el tiempo y quédense al menos 3 noches en Osaka porque vale la pena. Ok, continuando con el video, vamos. Para celebrar que finalmente no voy a dormir en la calle y cerrar con broche de oro, les tengo una última recomendación: el restaurante Susuru Susuran. Si vienen, tienen que pedir el Mapo Tofu Ramen. Es una explosión de sabor, simple y sencillamente delicioso. Y de postre no se pueden ir sin probar un taiyaki, este pastel en forma de pez tipo waffle relleno de crema pastelera. Por cierto, es curioso cómo aquí en Asia usan los frijoles rojos como postre dulce, algo que para muchos de nosotros en Latinoamérica es un choque mental, pero créame, sabe bastante bien. Y así, con la maleta un poco más llena y el estómago definitivamente más contento, termina mi tiempo en Osaka. Si algo me quedó claro es que esta ciudad no se trata solo de marcar una lista de monumentos, se trata de vivir su energía, perderse en sus callejones y sobre todo tener muy buen apetito para probarlo todo. Osaka fue ruidosa, caótica y me dio el susto de mi vida con lo de los hoteles, pero es sin duda alguna una parada obligatoria en Japón. Mi recomendación final: quédense en Namba, reserven con tiempo y vengan con mucha hambre. Si este itinerario les ayudó a planear su próximo viaje, déjenme un like para saberlo. Y si tienen alguna duda sobre Osaka, déjenmelo en los comentarios, los estoy leyendo. No olviden suscribirse para no perderse mis próximas guías. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Bye.